Un saludo para todos. Mi nombre es Marcela Zapata Gómez. Yo soy pediatra de la Universidad de Antioquia, profesora de pediatría en el área de hospitalización, pediatría general. Hoy vamos a hablar de síndrome febril sin foco aparente, un tema que siempre estará vigente en nuestro medio, muy útil a la hora de evaluar el paciente que consulta por urgencias, pero también el paciente que está hospitalizado. La fiebre es una de las causas más frecuentes de consulta por urgencias en la niñez. Se calcula que más o menos de un 15 a 40% de las consultas por urgencias son por esta causa. Ocupa más o menos, un niño puede tener de 4 a 6 episodios febriles por año en el menor de 2 años, e incluso en algunas series alcanzan a ser un poco más, hasta 12 episodios de infecciones que usualmente son virales. Hasta el 90% de los episodios febriles agudos en los niños son virales, y la fiebre sin foco explica hasta el 20% de esa fiebre, y solo un pequeño grupo, un 1%, tiene un riesgo real de bacteriemia oculta, que es el tema que vamos a tratar ahora. Pero empecemos por definir qué es fiebre. Fiebre es la temperatura por encima de 38 grados centígrados. Tenemos que tener en cuenta que hay diferencias en la toma si es axilar o oral, porque puede ser un poco más baja que la temperatura central, dado que las glándulas sudoríparas y la saliva en la boca pueden disminuir un poco el registro de la fiebre. Y 38 en la temperatura rectal y timpánica. La temperatura rectal es la medición más cercana a la temperatura central, y todos los estudios se han dado con temperaturas por encima de 38, así que si vamos a tomar la temperatura a un niño, así sea axilar, vamos a registrar la temperatura que es, no vamos a hacer ninguna modificación porque la temperatura axilar sea más baja. Pero hablemos cuál es la causa de la fiebre. La patogénesis de la fiebre, como todos recordamos, ciertos patógenos, pirógenos exógenos, como son las bacterias, los virus, algunos fenómenos inmunológicos, hongos, medicamentos, etcétera, hace que empiecen a circular, activan todo ese sistema monofagocítico, empiezan a circular pirógenos endógenos como la interleuquina 1, la interleuquina 6, la 2, que son las más importantes, el factor de necrosis tumoral, que hacen que se active el centro termorregulador en el hipotálamo anterior. La activación de ese sistema termorregulador produce aumento de la prostaglandina, que a su vez aumenta la producción de calor, disminuye la pérdida de calor, y a la final vamos a tener fiebre. Pero ¿cuáles son los efectos de la fiebre? Los efectos benéficos, que es el más importante, la fiebre produce estimulación del sistema inmunológico contra el microorganismo invasor, así que debemos ver la fiebre en pediatría como, digamos, como amigo del niño. Y hay algunos efectos nocivos que debemos conocer claramente para poder dar una adecuada respuesta a las inquietudes de la madre y del cuidador. Realmente es la causa de la fiebre la que es nociva. Me explico. Si la fiebre se da por una meningitis, el problema es la meningitis más que la fiebre como tal. Las convulsiones febriles no se dan en todos los niños, deben ser en individuos predispuestos genéticamente. No en todos los niños que tienen temperatura alta les va a producir convulsiones como se cree normalmente, y en algunos niños que tienen cardiopatías y neumopatías pues puede aumentar el consumo energético en un 20%, y les puede dar un poco más de disconfort que al niño normal, pero realmente no hay efectos nocivos del aumento de la temperatura como tal. Hay definitivamente una fobia a la fiebre, y hay mitos sobre la misma que nosotros como médicos debemos derribar. Que la fiebre produce daño cerebral, realmente eso no ocurre. Que la dentición como causa de la fiebre es un mito muy arraigado. Realmente la dentición lo que produce es mucho disconfort e irritabilidad en el niño por la inflamación de las encías, pero realmente no aumenta la temperatura. Parece que en la dentición el aumento de la temperatura se debe a que hay infecciones virales intercurrentes que son muy frecuentes a esa edad. Que se debe dar manejo de antipiréticos combinados por horario, no es así. Vamos a hablar más adelante cuándo debemos tratar la fiebre. Que se debe chequear cada hora en la noche. El niño que se despierta porque tiene fiebre y está irritable y tiene dolor, pues ahí tuviéramos que dar el medicamento, pero realmente no hay que estarle tomando la temperatura frecuentemente a los niños, o ni despertarlos por la noche para darle antipirético, porque realmente, como habíamos hablado, la fiebre tiene más efectos benéficos que nocivos. Quiero hacer claridad aquí en dos conceptos que ustedes se van a encontrar con frecuencia en la bibliografía. Uno es la fiebre sin foco.
y la otra es la fiebre de origen desconocido. En la fiebre sin foco, la definición es fiebre de una semana o menos sin explicación, luego de un cuidadoso interrogatorio de examen físico, que es a lo que nos vamos a orientar en esta charla. Y la otra es la fiebre de origen desconocido, que es fiebre mayor de 38,3 temperatura de al menos 8 días de duración sin ninguna causa aparente, luego de un cuidadoso interrogatorio, examen físico y de unos exámenes iniciales que en nuestro caso son hemograma, PCR, citoquímico de orina con urocultivo y en nuestro medio que tiene más prevalencia de tuberculosis, una tuberculina. En ese caso, de esa fiebre que dure más de 8 días con exámenes iniciales que son normales, hablaríamos de fiebre de origen desconocido. Es importante establecer esta diferencia en estos dos conceptos porque las causas de esas fiebres son diferentes y los diagnósticos diferenciales también lo son. El niño con fiebre sin foco, que es el que nos vamos a referir en esta charla, requiere evaluación y exámenes prontamente, mientras que los estudios del niño de origen de fiebre de origen desconocido no son tan urgentes y pueden dar espera a estudio. El antibiótico empírico o alguna maniobra, o algún tratamiento que se deba dar tempranamente puede requerirse en el niño de fiebre sin foco. En cambio, en el niño de fiebre de origen desconocido puede esperar e incluso harán algunos estudios que puedan hacerse ambulatoriamente si el estado clínico del niño lo permite. La fiebre de origen desconocido es usualmente causada por enfermedades comunes con presentación inusual y las causas, la mayoría son infecciosas, hay algunas otras causas que son de origen autoinmune y otras causas que son de origen tumoral. Y en algunos casos, en esta fiebre de origen desconocido, la fiebre se resuelve sin diagnóstico establecido. Ahora, vamos al objetivo de esta charla. La evaluación del niño febril sin foco aparente. Hay una cosa muy importante que debemos establecer en la evaluación del niño febril, si tiene un foco aparente o si no lo tiene. Miren en la gráfica cómo vemos este niño que incluso sin revisarlo, solamente con la inspección, sabemos que el foco es periocular, que tiene posiblemente una celulitis periocular. Entonces, cuando la historia clínica del examen físico, con eso podemos establecer la causa de la fiebre, tiene un foco aparente. Pero, digamos, la dificultad para el diagnóstico aparece cuando no tenemos foco aparente y es que ni con la historia clínica ni el examen físico podemos dilucidar la etiología del cuadro clínico en un niño que obviamente está sin aspecto tóxico. Para la fiebre sin foco aparente vamos a hacer unas distinciones según la edad y el aspecto clínico. Va a ser muy importante este grupo de edad, que es el neonato menor de un mes, porque es un paciente que por lo general requiere mucho seguimiento y requiere como experticia para revisarlo y para dar con un diagnóstico. El paciente entre 1 y 3 meses, que se trata casi como un neonato porque es un paciente todavía, es el lactante menor de 3 meses, todavía su sistema inmunológico es inmaduro y puede ser más susceptible a infecciones graves. Y el paciente de 3 a 36 meses, que es el grupo de edad donde más está estudiado la bacteriemia oculta, que es otra de las etiologías que vamos a ver ahora un poquitico más a profundidad. Dentro del aspecto clínico, saber qué es tóxico y no tóxico. Usualmente ver niños continuamente hace que uno tenga cierta sensibilidad ante algunos hallazgos que pueden ser importantes o no. Muchas veces no es necesario tener un examen físico muy completo para darse cuenta que un paciente se ve mal. Dentro del ABC pediátrico, si ustedes se dan cuenta acá en la diapositiva, miren que solamente el color, la actividad, la respuesta a estímulos del medio, la frecuencia respiratoria, el trabajo respiratorio, la circulación, la hidratación, la frecuencia cardíaca, miren que sin tener muchos aparatos de monitoreo, podemos ver con estas variables si el paciente se ve mal o no. Aquí yo les voy a mostrar estos dos casos. Miren este niño cómo se ve, tiene fiebre a 39 grados de temperatura y miren este niño que se ve, también tiene 39 grados de temperatura, pero su aspecto es mucho mejor que el niño que ustedes tienen a su izquierda. El niño que está a la izquierda se ve tóxico, se ve mal, miren que se ve somnoliento, posiblemente no tiene reactividad con el medio, y el otro lactante del lado es un niño que está febril, que posiblemente puede estar incluso mucho más febril que este otro paciente, pero se ve rosado, se ve de buen color, tiene reacción al medio. ¿Qué grupos de riesgo vamos a tener en el paciente que está febril?
El neonato, como les dije antes, menor de un mes, su sistema inmunológico es un sistema que está mucho más comprometido, mucho más riesgo de infecciones bacterianas invasivas, con pocos hallazgos al examen físico. Me explico, la meningitis en un paciente menor de un mes puede no ser tan llamativa como en un paciente más grande que nos puede mostrar, por ejemplo, signos meningios. Niños con enfermedades asociadas tipo anemia falciforme, cardiopatías, porque, por ejemplo, anemia falciforme usualmente se autoesplenectomizan a una edad y hace que tengan más riesgo de infecciones, por ejemplo, por gérmenes encapsulados. El paciente con inmunodeficiencia, su estado de inmunosupresión, porque va a tener más predisposición a infecciones severas con menos hallazgos al examen físico de esas mismas infecciones severas. El haber estado expuesto a antibiótico-terapia previa es muy importante y por eso el uso juicioso de antibióticos, porque puede hacer que cambie las manifestaciones clínicas, que cambie el examen físico de ese paciente, el haber estado expuesto a antibióticos. Obviamente la vacunación incompleta, ustedes saben que una vacunación, usualmente vacunaciones, 2 vacunas, por ejemplo el neumococo, protegen con buen porcentaje contra la infección, pero si no alcanzaba a tener, por ejemplo, esas 2 vacunas para neumococo, digamos que va a estar en riesgo. Y el niño que tiene dispositivos médicos, por ejemplo, catéteres de derivación ventrículo-peritoneal o catéter implantables o catéteres venosos centrales, pueden tener más riesgo de infecciones por gérmenes que entran al torrente sanguíneo o a donde esté implantado el catéter. Muy bien, entonces, ¿qué patologías vamos a descartar en un niño que tiene síndrome febril sin foco aparente? Entonces, bacteriemia oculta, que nos vamos a detener un poco más en ella, neumonía, que digamos que el diagnóstico será un niño febril y el diagnóstico, uno puede acercarse al diagnóstico si tiene uno de los signos más importantes para el diagnóstico de neumonía, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, y ya pues vendrán también los hallazgos a la auscultación pulmonar, donde los crépitos serán como lo más patognomónico. Hay un caso donde uno puede tener neumonía oculta, donde el paciente está febril, de pronto usted lo puede ver algo taquimneico y leucocitos menores de 20.000 sin tener muchos hallazgos al examen físico. Por eso incluso ahorita vamos a ver en un gráfico más adelante si usted tiene síndrome febril sin foco y tiene leucos mayores de 20.000, la idea es hacer una rayos X de tórax, pero digamos que no hay mucha dificultad en el diagnóstico de esta entidad. La infección del tracto urinario, también me voy a referir un poco más a esta patología más adelante porque genera mucha controversia, cómo se estudia, cómo se hace el diagnóstico de ITU en los niños, pero sería pues tema de otra conferencia diferente, sí les voy a tocar un poco acerca de eso. Y la osteomielitis y la celulitis, que pueden ser focos de síndrome febril, que no sea evidente si usted no hace una buena evaluación del paciente, no toca los huesos largos, incluso no lo desviste para ver áreas de inflamación como claras de una celulitis. Y la meningitis, obviamente, que también puede que no les vaya a dar mucha dificultad en el diagnóstico porque pues la meningitis usualmente es el paciente que se ve grave, se ve tóxico y en el niño más grandecito, por encima de los 18 meses, con signos de irritación meningea. Entonces, así que el niño síndrome febril sin foco, siempre tengamos en cuenta estas 5 entidades: bacteriemia oculta, neumonía, infección del tracto urinario, osteomielitis, celulitis y la meningitis. Muy bien, vamos a hablar un poco ahora de la bacteriemia oculta. Entonces, ¿qué es la bacteriemia oculta? Son niños febriles sin foco que lucen bien, pero que pueden cursar con bacteriemia. ¿Cuál es el problema de que cursen con bacteriemia así se vean bien? Es que esa bacteriemia puede dar riesgos de siembras a distancia, por ejemplo en meninges, en el hueso, dando meningitis, osteomielitis, etc. Los gérmenes implicados más importantes son neumococo, el Haemophilus B y el meningococo. Y ha habido cambios en la epidemiología y el riesgo de sufrir esa bacteriemia con la vacunación, inicialmente para el Haemophilus B y ahora para el neumococo. O sea que venimos en reducción de la bacteriemia oculta por la vacunación. Precisamente por la vacunación, como les decía, la incidencia de bacteriemia oculta en un niño con buen aspecto ha disminuido de un 5,1%, pero digamos que hay un riesgo asociado a la contaminación de los hemocultivos. Entonces también tener presente eso. Disminuimos nuestra bacteriemia oculta, pero también hacer hemocultivos a ese niño que está con síndrome febril sin foco aparente, también tenemos que tener en cuenta que hay algún porcentaje de contaminación de esos hemocultivos.
Recuerden que el PAI tiene ya la vacuna del neumococo, es 10 valente, los números que están, los serotipos que están, perdón, en rojo, el 1 y el 5, son más prevalentes en nuestro medio y pueden ser más agresivos. Y como les decía antes, 2 dosis de neumococo le confieren protección al niño y se cree que conferiría protección ampliada a los no vacunados por disminuir la prevalencia de este germen. En la definición de la bacteriemia oculta, para sospecharla debemos tener leucocitos mayores de 15.000 con neutrófilos mayores de 10.000. El valor de leucocitos es menos confiable para predecir la bacteriemia por otros gérmenes diferentes al neumococo. Entonces, no se sabe si de pronto el mismo valor de 15.000 leucocitos puede predecir la infección por otros gérmenes como el Streptococcus galactiae o la Salmonella o el E. coli. Se ha propuesto, como para hacer más sensible el diagnóstico, aumentar el número de leucocitos a más de 18.000 en niños que tienen vacunación completa para neumococo. Porque recuerden que ya, si el niño tiene vacunación completa para neumococo, se disminuye mucho más el riesgo de bacteriemia oculta por este germen. En cuanto a la PCR procalcitonina, porque todos estamos dados a tratar de pedir todos estos reactantes de fase aguda para poder determinar si hay algo viral o hay algo bacteriano, parece que es de dudosa utilidad estos dos exámenes, pero creo que van a ir cobrando importancia a medida que nos vamos quedando como sin muchas estrategias para poder definir si un paciente tiene una bacteriemia o no. Los resultados son similares entre ambas, entre PCR y procalcitonina, por lo cual se prefiere la PCR ya que es más disponible y menos costosa. Y tener en cuenta que PCR por encima de 8 o procalcitonina por encima de 2 tiene una buena especificidad para infecciones bacterianas. Muy bien, importante tener en cuenta la bacteriemia oculta, los serotipos de neumococo que no están contenidos en la vacuna. Nosotros, el esquema nuestro colombiano tiene vacuna para neumococo 10 valente, Prevenar 10, pero recuerden que hay Prevenar 13 que cubre otros serotipos diferentes que son el 3, el 6A y el 19A, que también pueden ser prevalentes en nuestro medio y que también producen enfermedad invasiva. Y tener en cuenta que la fiebre por encima de 39, que es una fiebre alta, es importante, pero no hay una asociación directa con temperaturas menores de 40 o que esto implique gravedad. La respuesta lenta al antipirético no se asocia a mayor riesgo de bacteriemia. Me explico, la fiebre del niño que no le baja rápidamente a la media hora con acetaminofén no quiere decir que es grave. Las mamás y los cuidadores tienen mucha dificultad como para entender este concepto, pero la idea es que nosotros los tengamos claro para poder dar un parte como de tranquilidad a las mamás. Muy bien, aquí me voy a referir cortamente a la infección urinaria porque vemos que hay dificultades como en el diagnóstico de la misma y es un diagnóstico que pueden hacer ustedes en un primer nivel cuando estén ya en su práctica profesional y que puede detectar pacientes que tengan alteraciones anatómicas que eviten llegar a una insuficiencia renal. En la infección urinaria en los niños es muy importante buscarla y sospecharla para poder diagnosticarla porque no va a tener la misma sintomatología como tan clara que tiene el adulto. La fiebre en la infección urinaria puede ser el único síntoma y tener en cuenta que hay mayor incidencia en niños varones menores de 3 meses no circuncidados y de ahí en adelante en edades posteriores la prevalencia es mucho mayor en niñas. ¿Qué es lo importante de la infección urinaria? Hacer el diagnóstico es que debe descartarse malformación de la vía urinaria, tipo reflujo vesiculolateral, hidronefrosis, vejiga neurogénica, agenesia o hipoplasia renal, valvas de uretra posterior. Y tener en cuenta que se puede se puede clasificar en infección urinaria alta, pielonefritis que afecta pues los riñones y baja, cistitis. Recordar que como en el adulto también la E. coli es el principal patógeno. Dentro del diagnóstico, como todos ustedes saben, muy importante el uranálisis, el gram de orina sin centrifugar y el urocultivo. Dentro del uranálisis, muy importante, todos los parámetros van a ser importantes, pero el sedimento es el que cobra mayor importancia, los leucocitos y la sangre. Más de 5 leucocitos por campo de alto poder o más de 5 eritrocitos por campo de alto poder son positivos. Y de los nitritos, pues es un producto de degradación de las bacterias, así que si hay nitritos, hay bacterias, entonces puede ser un signo indirecto que hay infección, pero en los lactantes puede ser difícil de encontrar porque los lactantes no son continentes, entonces esos nitritos se depuran muy rápidamente, entonces puede haber un falso negativo. Pero en el uroanálisis les hago mucho énfasis en estén pendientes del sedimento. Si es un sedimento alterado, es un alto riesgo que ese niño realmente tenga una infección urinaria.
El gram de gota de orina puede mostrarle si hay bacterias o no y cobra importancia porque sale rápidamente. El urocultivo no tiene que esperar. Hay sitios donde informan a las 24 horas, pero la mayoría se informa urocultivos a las 72 horas. Entonces usted rápidamente, si tiene un citoquímico patológico y el gram tiene bacterias positivas, usted rápidamente va a poder hacer un tratamiento, por lo menos empezar el antibiótico. Pero realmente el urocultivo es el gold estándar para el diagnóstico. El urocultivo se puede tomar por micción espontánea, por sonda vesical o por punción suprapúbica. Dependiendo de las unidades formales de colonias, dependiendo del sitio de la toma, serán importantes o no. Como ustedes ven ahí en la diapositiva, la micción espontánea, más de 100.000 unidades formales de colonia del paciente sin síntomas es importante, o más de 10.000 unidades formales de colonias del paciente con síntomas. La sonda vesical, dicen que entre 1.000 y 50.000 unidades formales de colonia se considera un urocultivo positivo, pero van a encontrar otros bibliografía donde dicen que entre 10.000 y 50.000 unidades formales de colonia por sonda vesical es importante. Y como ustedes saben, la punción suprapúbica, cualquier número de colonias hace positivo el urocultivo, entonces se consideraría con ITU. Aquí más o menos un cuadro donde les va a mostrar las diferencias entre las infecciones urinarias altas y bajas y la bacteriuria sintomática. La infección urinaria alta, que sería la pielonefritis, usualmente tiene un paciente febril alto por encima de 38,5 y 39. El paciente se puede ver tóxico o muy comprometido como en su estado clínico, puede tener escalofríos, puede tener compromiso del estado general, una leucocitosis marcadas con neutrofilia, y hay algunos textos que hablan que el paciente tiene una PCR muy alta por encima de 40 o una procalcitonina por encima de 0.5. Puede debutar con convulsión febril, sobre todo el lactantico más pequeño, e incluso puede tener hipertensión arterial transitoria por la inflamación del todo el parénquima renal, pero usualmente esta cederá. En la infección urinaria baja, el paciente puede no tener fiebre y puede tener signos como en el adulto, que es polaquiuria, disuria, ardor al orinar, molestias al orinar, que usualmente el niño mayorcito que puede expresar, pues lo irá a decir. Listo. Y en algunos lactanticos que no pueden expresarlo, pero la mamá sí nota, puede llegar y decirles a ustedes que lloran mucho cuando orina. Puede tener urgencia urinaria y eso determina que es una infección urinaria baja. Bueno. Y la bacteriuria sintomática es una entidad que también quiero que la tengan muy en cuenta, porque usualmente es el paciente que está bien y tiene un urocultivo positivo con un citoquímico que es normal. Todos me preguntan, pero entonces ¿para qué le piden el examen? Por muchas razones, en un paciente pueden solicitar un urocultivo y darle 50.000 unidades formales de colonia de coli por un paciente que está bien, que está sano, que no tiene síntomas y que el uroanálisis no tiene sedimento, entonces se considera que es un paciente que tiene una bacteria sintomática y no se trata, que es lo más importante. La bacteria sintomática no se trata. Entonces, si la infección urinaria se da en paciente, la infección urinaria da en pacientes que pueden tener alguna malformación anatómica, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estudiar esos pacientes? Entonces, esto hay una gran controversia porque hay mucha diferencia entre guías. La guía NICE dice una cosa, la guía española dice otra cosa, porque la dificultad está en que necesitamos hacer un diagnóstico precoz de malformaciones del niño para hacer un diagnóstico temprano en alguna malformación que tengamos que corregir o evitar que llegue a una insuficiencia renal crónica. Pero también la idea es evitar irradiar al niño y hacer procedimientos que en algún momento dado son dolorosos y pueden ser innecesarios. Los pilares como en el tratamiento de la parte imagenológica en el paciente con ITU están en la eco renal, en la cisturetrografía miccional y en la gammagrafía con DMSA. Entonces, ¿a quién estudiamos con eco renal? Entonces, a niños con infección del tracto urinario. Aquí hay dificultades porque en algunas días les van a decir que con la primera ITU febril y otros les van a decir con la segunda ITU febril. Entonces yo les pongo aquí niños con ITU porque la idea es que individualicemos y nosotros por lo general en nuestra práctica le hacemos eco a todo niño que tenga infección urinaria, porque la eco nos va a informar muchas cosas. Por ejemplo, cómo están los riñones, cuántos hay, su localización, si hay dilataciones, cómo está el tamaño, si hay cambios en el parénquima renal, si hay masas, etc. Las nuevas guías enfatizan la importancia que se revise la vejiga, el aspecto de las paredes, el grosor, descarte ureteroceles o si hay lesiones intravesicales.
Y también es muy importante en niños mayores para evaluar el residuo postmiccional y la compresión vesical por estreñimiento. Se está dando una gran relevancia a la disfunción vejiga-intestino. Y también si uno encuentra esta disfunción vesical o son paredes vesicales de mucho grosor, pues también estar atentos a la vejiga neurogénica, que puede darse, por ejemplo, en médulas ancladas, en alteraciones medulares que pueden no ser visibles y que pueden manifestarse con estos hallazgos de vejiga neurogénica. Por eso aquí les hago énfasis en que siempre revisen también la región lumbar, revisen los niños, desvestirlos para revisarlos, porque si hay alguna lesión en la región lumbar, hay que mirar que no tenga una médula anclada, algún trastorno medular no evidente, un disrafismo oculto. La cistoretrografía miccional, ¿a quién? Entonces se dice que la idea a niño menor de 2 años después de la primera infección urinaria febril, a niños que tenga ecografías renales patológicas, al neonato con ITU, a todo neonato con ITU, así esté bien, se debe hacer, porque hay que descartar reflujo vesiculorectal. A niños mayores de 2 años con gamografía renal con DMSA con cicatrices o disminución de la función, a niños con infección urinaria recurrente, a niños con riñón único con dilataciones o que se presente infección urinaria en el seguimiento. Entonces aquí es un niño que usualmente ha estado más enfermo y necesitamos descartar principalmente reflujo vesiculorectal, que es lo que descarta la cistoretrografía miccional, entre otras patologías, pero la más importante es reflujo vesiculorectal. Y la gamografía con DMSA evalúa cicatrices. Se le hace al niño o niña menor de 2 años luego de una pielonefritis, o sea, tener una ITU alta, a un niño o niña con reflujo vesiculorectal que ya esté diagnosticado, a un niño o niña con una infección urinarias recurrentes, o a niños que tengan historia de alteraciones renales en las ecografías prenatales que en el seguimiento hayan tenido una infección del tracto urinario, porque hay que ver si esas infecciones ocasionaron cicatrices y que las cicatrices no lleven a empeoramiento de la función renal. Aquí para mostrarles más o menos lo del reflujo, sobre todo porque el reflujo es una entidad muy importante de diagnóstico en nuestro medio. Se ve más o menos así en las cistoretrografías miccionales. De pronto, cada uno en su práctica en la rotación podamos ver alguna cistoretrografía para que vean que se ve similar. Pero entonces, ¿nosotros qué hacemos? Definitivamente, a todo niño menor de 3 años que tenga una infección del tracto urinario febril, le hacemos eco renal. Posteriormente le hacemos una cistoretrografía miccional previo urocultivo negativo y puede ser ambulatorio, no tiene que ser en el mismo momento del tratamiento hospitalario. Y hacemos una gamografía con DMSA a los 4 o 6 meses para ver si esa infección urinaria dejó cicatrices o no, para hacer un seguimiento más estrecho. Pero definitivamente todas las guías están, digamos, orientadas a tratar de individualizar el paciente. De pronto no a todos hacerle todos los estudios o hacerle algunos en los cuales el juicio clínico pues haga que uno tenga sospechas de que ese niño puede tener alguna malformación y hacerlo. Del tratamiento de la ITU, aquí les hago otra vez como la claridad que ojo con el uso juicioso de antibióticos empíricos. Hay que tratar de, según el germen que tenemos, tratar con antibióticos. Me explico, si nosotros tenemos una sospecha de que sea una E. coli, que es el germen más frecuente en ITU, pues podemos empezar con una cefalosporina de primera generación. Excepto que el niño se vea tóxico o se vea grave, empiezan con un antibiótico de amplio espectro. De resto, empiecen con el mínimo posible para evitar todo este problema que tenemos con antibióticos, con las resistencias. Entonces, no me voy a detener mucho acá. De los antibióticos que usamos en ITU, tenemos cefalexina, amikacina, ácido nalidíxico, Astreonam, ceftriaxona, ciprofloxacina. Cada uno se escoge dependiendo pues como el estado clínico, de si el paciente tiene que recibir el medicamento oral o venoso, y eso lo podemos pues ampliar en la rotación, pero para que tengamos en cuenta que usualmente estos son los antibióticos que manejan el espectro de los gérmenes que producen infección urinaria. Muy bien. Volviendo al tema pues del niño con síndrome febril, muy importante en la aproximación inicial el aspecto clínico, la edad y la vacunación. Siempre tenemos que preguntar esto cuando nos vamos a enfrentar al niño febril que se ve sin foco aparente.
¿Por qué es importante estar claro en estos? Porque necesitamos evitar uso inadecuado de antibiótico para evitar resistencias y recordar que podemos tener los falsos positivos en los hemocultivos, pero ahí sí es muy difícil y tenemos que mirar el estado clínico del paciente y de pronto apoyarnos con infectología o microbiología si de pronto hay un hemocultivo que sospechemos que puede ser contaminación, si tratamos o no. Pero digamos que eso va a ser una duda pues que vamos a tener de pronto en un nivel superior, en un segundo o en un tercer nivel. Listo. En un primer nivel, ser muy juiciosos como con la aproximación al antibiótico. Todo el niño febril no tiene por qué tener antibiótico. Recuerden que el 90% de las etiologías de la fiebre en los niños es viral y no todos necesitan antibiótico. Idealmente, cuando usted ve un niño con síndrome febril sin foco aparente, usted puede dar un tratamiento, hacer unos exámenes y mandarlo para la casa y evaluarlo en 24 horas. Eso en condiciones ideales. Pero ustedes saben que con el sistema de salud nuestro, pues puede ser difícil que el paciente se desplace nuevamente al hospital, puede ser difícil que usted sea el que revise a ese niño. Entonces, eso nos puede producir un poco de dificultad, pero la idea es hacer un buen seguimiento. Yo les traigo aquí la clasificación del riesgo de la NICE, de las guías de la NICE, que estaban publicadas en mayo del 2013, básicamente para que ustedes miren a qué paciente debemos hospitalizar y a qué paciente se puede mandar para la casa con más tranquilidad. Entonces ellos tienen acá unos aspectos, por ejemplo el color, la actividad, la parte respiratoria, la hidratación, la circulación y algunos otros signos para mirar si es riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Los niños que tengan riesgo intermedio y riesgo alto pues deben ser hospitalizados. Entonces miren por acá, si en el color el paciente está normal, si responde, sonríe, está alerta, el llanto está fuerte, si se ve tranquilo, si la frecuencia respiratoria es normal, si las mucosas están húmedas, no tienen oftalmos y no tienen otros signos de riesgo escritos acá, ese paciente se puede ir para la casa con tranquilidad. Pero miren, por ejemplo, el paciente con riesgo intermedio, se ve pálido, no responde, no sonríe, se despierta solo a estímulos prolongados, está hipoactivo, satura menos de 92, tiene crépitos, tiene taquipnea, está taquicárdico, tiene llenado capilar mayor de 3 segundos, que las mucosas estén secas, no está orinando bien, o es un paciente que tiene de 3 a 6 meses con temperatura mayor de 39, fiebre más de 5 días, tiene espasticidad, dolor en articulación, obviamente ese paciente no lo pueden mandar para la casa y tienen que investigar mucho más acerca de las causas de la fiebre. Y ni les leo pues el riesgo alto porque miren que es un paciente pálido, moteado, cianótico que yo espero que ustedes no envíen para la casa. Aquí vamos a ver unos cuadros más o menos de orientación de cómo hacemos el estudio del paciente febril, dependiendo de la edad. Entonces vamos a detenernos en este de 0 a 28 días, que es el paciente neonato. Entonces miren, el niño neonato hasta 28 días, si tiene fiebre más de 38 grados de cualquier horas o momentos de duración, a ese paciente se debe hospitalizar y hacer hemograma, hemocultivos, uroanálisis con urocultivo, punción lumbar. Punción lumbar siempre porque el paciente neonato febril puede tener una meningitis y no hacer los signos que nosotros conocemos de irritación meníngea, etc. Bueno, y rayos X de tórax si hay síntomas, o sea, si hay un niño que tiene tos, dificultad respiratoria, le escucha crépitos, tiene rinorrea, tiene contactos en casa de pronto con gripa. Entonces le hacemos todos los exámenes y lo ingresamos para manejo antibiótico de una vez, ampicilina amicacina o ampicilina cefotaxime si se sospecha meningitis. ¿Por qué antibióticos de una vez? Porque este paciente se comporta de manera especial. El neonato es un paciente de riesgo cuando tiene fiebre, porque no hace las manifestaciones usuales de enfermedad severa y tenemos que adelantarnos de pronto a la progresión de un cuadro que sea peor. Ahora, hay que hacer también un uso juicioso de antibióticos. Cuando los hemocultivos estén negativos, hay una adecuada evolución del cuadro, el paciente se ve bien, se pudieran retirar los antibióticos. El paciente de 28 a 90 días, que es el del neonato hasta los 3 meses, miren que hay algunas diferencias, pero es parecido al neonato. Entonces, fiebre, ese niño hasta de 1 a 3 meses, con fiebre mayor de 38 grados. Usted va a ver, si tiene aspecto tóxico, no hay duda, le tiene que hospitalizar, hacer exámenes, hemograma, PCR, hemocultivos, uroanálisis urocultiva, punción lumbar y rayos X de tórax si hay síntomas e iniciar ceftriaxona. Si es tóxico. Si no está tóxico, ¿usted qué va a hacer? Le va a hacer un hemograma, un uroanálisis y un gram de orina.
Si en el hemograma los leucocitos son más de 15.000 y los neutrófilos totales son más de 10.000, entonces debe hacer, hay una opción, 1, hemocultivo, urocultivo, punción lumbar y empezar el antibiótico. Y la otra opción es hacer hemocultivo, urocultivo y ceftriaxona intramuscular y revisión en 24 horas. Para efectos prácticos, usualmente lo que nosotros hacemos es hemocultivos, urocultivo, punción lumbar y tratamiento. Casi que miren ustedes que lo tratamos como el neonato que vimos en la diapositiva anterior. Les escribo que hay opción de ceftriaxona muscular y revisión en 24 horas cuando lo puedan hacer, pero saben que con el sistema solo nuestro definitivamente no hemos podido lograr poder hacer este tratamiento así. Ahora, en el paciente de 3 a 36 meses, es un paciente que tiene fiebre más de 2 días. Sea aspecto tóxico, no hay duda de desencadenar lo mismo que hicimos en el paciente neonato y en el paciente entre 1 y 3 meses. Si el aspecto es no tóxico, es febril alto, pero no es tóxico, preguntamos por la vacunación. Si la vacunación está completa, recuerden que tiene menos riesgo de bacteriemia oculta, entonces hay una evaluación en 24 horas y debemos considerar si le hacemos estudios de infección urinaria según la edad, el género y si está circuncidado o no. Nosotros muchas veces terminamos, a pesar de que la vacunación está completa, terminamos haciéndole todo el estudio para infección urinaria, pero uno sí debería considerar según estos parámetros. Ahora, si la vacunación está incompleta, tiene más riesgo de bacteriemia oculta, entonces hacemos hemograma, uroanálisis y gram de orina. Recordar siempre preguntar lo de la vacunación, como vimos acá, y si ha tenido viajes recientes, porque recuerden que también otras causas de síndrome de febril sin foco aparente puede ser el dengue, pueden ser enfermedades tropicales que nosotros vemos expuestos como la malaria, y que habría que buscar pues sus otras sintomatología y signos al examen físico. Pero entonces, si ese hemograma está por encima de leucos mayores de 15.000 y neutrófilos mayores de 10.000 y no tiene infección urinaria, hay dos posibilidades. Le hacemos hemocultivo, urocultivo, rayos X de tórax y le empezamos antibiótico, o le hacemos seguimiento. Pero recuerden que puede tener una bacteriemia oculta. Si la vacunación está incompleta, puede haber más riesgo. Sin embargo, aquí se nos plantea también hacer el seguimiento, revisarlo, como el paciente tiene fiebre pero está de buen aspecto, se nos plantea de pronto también hacer el seguimiento en 24 horas, pero si eso no se va a cumplir, deben dejar el paciente hospitalizado o pues remitirlo en caso de que no tengan los recursos necesarios. Muy bien, para dentro del tratamiento de la fiebre, hay que preguntarse, ¿siempre debe darse tratamiento? Se deben emplear los medios físicos para bajar la temperatura que son tan socorridos en nuestro medio, y si hay que tratarlo, ¿con qué medicamento lo vamos a tratar? Entonces aquí hay una cosa que quiero que sepan para definir por qué la idea es no dar no poner mantas frías ni bañarlo, utilizar medios físicos. Recordar el punto de ajuste. Normalmente tenemos aquí la temperatura corporal y el punto de ajuste en 37 grados centígrados. ¿Qué pasa cuando yo me expongo, por ejemplo, a una infección viral? El punto de ajuste sube, que es la orden dada por el hipotálamo, y la temperatura corporal también. ¿Qué pasa en la hipertermia, por ejemplo, en la hipertermia maligna? Yo tengo el punto de ajuste en 37, pero la temperatura corporal está muy alta. ¿Qué pasa cuando yo tengo fiebre? Como por ejemplo acá, y usted le manda baños o medias mojadas. La temperatura corporal baja, pero el punto de ajuste se mantiene en fiebre, por ejemplo aquí en temperatura de 39. Entonces, como el punto de ajuste está en 39, lo que hace, digamos, toda la economía del cuerpo es temblores, para volver a aumentar escalofríos, que es pues, como sentir al niño. Usualmente temblor, contracción muscular para volver a aumentar la temperatura. Así que lo que usted tiene que hacer es impactar en el punto de ajuste del sistema nervioso central. ¿Con qué? Con medicamentos, en caso pues de que el paciente lo necesite. Los medios físicos, como ya lo hablamos, ¿cómo vamos a tratar la fiebre? Los medios físicos ya lo hablamos, la idea es recordar el punto de ajuste, si usted los va a hacer, porque son cosas que están muy arraigadas en los cuidadores, en la mamá, de bañarlos o de ponerles medias mojadas o envolverlos en una sábana mojada. La idea es hacerlo después de dar el antipirético, o sea, vamos a darle la orden al sistema nervioso central, al hipotálamo, que disminuye la temperatura, y si usted quiere media hora después le puede poner una manta fría para disminuir también la temperatura corporal, pero después de haber dado la orden al sistema nervioso central.
porque los medios físicos realmente están indicados en hiperpirexia para evitar golpe de calor, pero realmente no en la temperatura alta dada por la fiebre. Dentro de los medicamentos que más usamos para el tratamiento de la fiebre es el acetaminofén. El acetaminofén inhibe la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central y periféricamente bloquea la generación de impulsos dolorosos e inhibe el centro regulador del hipotálamo. Entonces miren que es un medicamento que actúa en el sistema nervioso central. La dosis es de 10 a 15 miligramos kilo cada 4 a 6 horas. Es un medicamento muy seguro, pero su uso prolongado puede producir daño renal y la sobredosis puede producir falla hepática. Es muy seguro, pero usualmente es un medicamento que está en todas las casas y que puede estar al alcance de los niños, y las intoxicaciones que hemos tenido usualmente son los niños que lo ven de color atractivo, de sabor atractivo y se lo toman. Y lo otro, tener en cuenta, es la presentación del acetaminofén. Recuerden que hay una presentación que es en gotas, que es de 100 miligramos por mililitro, y las otras presentaciones, las más usadas, son de 160 miligramos en 5 mililitros y 250 miligramos en 5 mililitros. Cuando vamos a hacer la formulación, la idea es hablar a la mamá muy claramente acerca de qué presentación es y qué dosis es y cómo se va a administrar, si se va a administrar en gotas, si se va a administrar con jeringa, para que la prescripción sea adecuada. Y la idea es no dar acetaminofén prevacunal. Se los pongo porque es otra, es muy socorrido en nuestro medio que antes de vacunar a los niños se les dé acetaminofén, y la idea es que no es útil, incluso disminuye, parece, la inmunogenicidad de las vacunas. Entonces la idea es que hacer fiebre ayuda pues como a esa memoria inmunológica para las vacunas. Le vamos a dar acetaminofén al niño con fiebre si esa fiebre le produce mucho disconfort, si lo tiene muy irritable, si le da dolor de cabeza, porque en algún momento todos habremos de pronto sufrido los síntomas que están asociados a la fiebre y pueden producir mucho malestar, pero es básicamente ese es el objetivo del tratar la fiebre. No bajarla por bajarla. La fiebre, recordar que es como un amigo del niño, así hay que hacerlo entender a las mamás, porque con la fiebre va a mejorar como todo ese estado inmunológico contra la infección. Y lo mismo con las vacunas. Otro medicamento que vamos a tener a disposición es el ibuprofeno. El ibuprofeno inhibe la síntesis de prostaglandinas por inhibición de la ciclooxigenasa. La dosis es de 4 a 10 miligramos por kilo por dosis cada 6 a 8 horas. Y la única diferencia es que puede tener un poquitico más de efectos secundarios que el acetaminofén. Puede causar dispepsia, sangrado gastrointestinal, y digamos que en tratamientos un poco más largos, reducción del flujo renal, meningitis aséptica, toxicidad hepática, anemia plástica, pero usualmente son fenómenos idiosincráticos que se presentan sin uno saber, porque el paciente no ha estado expuesto ante ese ibuprofeno, o en tratamientos muy prolongados, y realmente pues en el tratamiento de la fiebre es básicamente para disminuir la sintomatología que se asocia a ella y no para tratamientos muy largos. Entonces, en el manejo del síndrome febril, la fiebre es una de las principales causas de consulta en servicios de urgencias y de consulta externa, y el paciente hospitalizado también. La mayoría de los niños con fiebre tienen una infección viral autolimitada o una fuente reconocible de infección bacteriana. Como siempre, un cuidadoso interrogatorio de examen físico completo. Esto pues no solamente para el síndrome febril, sino para todas las entidades en medicina. Dentro de las infecciones bacterianas serias, considerar la meningitis, neumonía, la infección del tracto urinario, las infecciones sin piel y la osteomelitis. Y obviamente la bacteriemia oculta, pero recuerden que vamos en disminución pues porque la cobertura con la vacuna ha disminuido un poco el diagnóstico. El niño febril sin foco aparente con mal aspecto se debe hospitalizar, realizar exámenes e iniciar antibióticos ceftriaxona. Ceftriaxona, que es un muy buen medicamento que penetra el sistema nervioso central, que es un antibiótico de amplio espectro, pero también lo debemos usar con mucho cuidado. La idea es que el paciente que se ve mal, le damos duro inicialmente con antibiótico, pero nos bajamos de espectro si no logramos tener algún aislamiento o el paciente mejora, o le damos el antibiótico exactamente de la infección que detectemos, dependiendo pues de todos los estudios. El niño febril sin foco aparente de buen aspecto, considera la intervención según el estado de vacunación. Entonces, como les dije en los cuadros anteriores, si le hacemos hemogramas o no, si le hacemos exámenes de orina o no, si empezamos antibiótico o no, también dependiendo de la vacunación. Y tener en cuenta que el riesgo de la bacteriemia oculta, como les dije anteriormente, se redujo luego de la vacunación contra el hemófilos y el neumococo. Que el diagnóstico de ITU requiere alto índice de sospecha.
que debe realizarse una adecuada interpretación del uroanálisis para ver realmente si ese paciente sí tiene infección urinaria o no, o si va para una bacteriemia para una bacteriuria sintomática. Si se cubre con antibiótico empírico, tratar de dirigir el tratamiento según los aislamientos y reducir el espectro del antibiótico en cuanto sea posible, que también se los dije ya, y un uso juicioso y concienzudo de los antibióticos. No a todo el paciente con fiebre se le debe dar antibióticos, hay algunos que se lo necesitan, pero no a todos. Muchas gracias.